Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook para entregarles el resumen de la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Vamos a iniciar con el desarrollo de los titulares. Asamblea Constituyente. Noboa corrige errores que la Corte Constitucional emitió en su dictamen. Por esta razón, el presidente Daniel Noboa viajó a Otavalo y dejó Latacunga. Ministro de Defensa advierte sobre violencia en protestas por subsidio al diésel. La Unión Europea y Ecuador acordaron intercambiar datos contra el crimen organizado y terrorismo. En cuanto al clima, lluvias intensas no dan tregua en la Sierra y Amazonía. El incendio de un kiosco expone nuevamente el abandono del malecón del Salado en Guayaquil. Repunte de COVID-19 en Ecuador está vinculado a una variante de Omicron. Fue vista por última vez con su pareja y días después su cuerpo apareció en la orilla del río Daule. Derrumbe en una mina de oro en Colombia deja atrapados a 25 operarios. Estados Unidos evalúa lanzar sanción salvavidas financiero a la Argentina de Milei. Pobladores levantan bloqueos hacia Machu Picchu tras acuerdo sobre transporte. Trump asegura que Ucrania puede recuperar el territorio perdido con la ayuda de la OTAN. China evacúa a 1.9 millones de personas por el supertifón Regasa, la tormenta más fuerte del año. Y finalmente, un líder empresarial de la Unión Europea advierte del rápido crecimiento de las exportaciones chinas a Europa. Esto es lo que tendremos hoy en el informativo nacional. Pero antes de iniciar, vamos a agradecer como siempre al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes de lunes a viernes a partir de las 10:30. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten este informativo a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario. Vamos a dar inicio a las noticias. La noche del 23 de septiembre, la Corte Constitucional informó que la pregunta que emitió el presidente Daniel Noboa para convocar a una asamblea constituyente en Ecuador cumple con los parámetros de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, 13 considerandos y el artículo 5 en conexión con el artículo 4 no cumplen con los parámetros de la LOG y la JCC, por lo que la Corte solicitó que el presidente subsane los errores. Horas después del dictamen de la Corte Constitucional, la madrugada de este 24 de septiembre, Noboa, a través de un nuevo decreto, eliminó los 13 errores que la Corte le encontró en los considerandos a efectos de continuar con el proceso de convocatoria a Asamblea Constituyente. Asimismo, se sustituyeron los artículos 4 y 5 del capítulo 2 del Estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente del Ecuador, tal como se lo pidió la Corte Constitucional. Seguimos con la información y Metro Ecuador nos dice la razón por la que el presidente Daniel Noboa viajó a Otavalo y dejó Latacunga. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, arribó este miércoles 24 de septiembre a la ciudad de Otavalo, cerca de las 1:35 de la madrugada. El primer mandatario llegó a esta urbe del norte del país, acompañado de un amplio operativo de seguridad. Según el ministro del Interior, John Reinberg, en una entrevista con Teleamazonas, la decisión de Noboa se cumplió bajo su agenda. Su objetivo es realizar la entrega de bonos para ciudadanos de Otavalo.
Textualmente dijo: no fue de improviso, va a hacer la entrega de bonos para ciudadanos de Otavalo e Imbabura. Luego tendremos una reunión de la agenda de seguridad y posteriormente va a trasladarse a otros puntos del país, tachó la autoridad. Este miércoles 24 de septiembre se cumple el tercer día de movilizaciones, donde múltiples tramos en el país se han visto bloqueados por manifestantes. A la par, en la capital se han evidenciado enfrentamientos con personal de la Policía Nacional. Seguimos con las noticias, brevemente estamos revisando la información y el diario.es nos indica que el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, informó que el bloque de seguridad compuesto por militares y policías se mantiene desplegado en varios puntos de Ecuador para garantizar el orden público durante el segundo día de movilizaciones contra la eliminación del subsidio al diésel. Las protestas concentradas en Otavalo y otras zonas de Imbabura, así como en Quito y Cayambe, en Pichincha, han dejado 44 detenidos con antecedentes penales, según el Ministerio del Interior. En Otavalo, las manifestaciones registraron incidentes graves, incluyendo un incendio de un comando policial y un ataque a un helicóptero de las fuerzas del orden. Lofredo, en entrevista con el programa Del Día a la Noche, señaló la presencia de grupos terroristas armados infiltrados en las protestas, destacando que imágenes públicas muestran intentos de derribar un helicóptero con armamento tipo guerrillero. El ministro calificó estos actos como un atentado contra la seguridad nacional y advirtió que secuestrar a un policía o un militar sería un grave error. El Ministerio del Interior reportó que de los 44 aprehendidos durante las movilizaciones, 2 son ciudadanos venezolanos vinculados con el Tren de Aragua, 4 detenidos fueron encarcelados, 11 recibieron medidas sustitutivas, 2 cumplen prisión preventiva, 5 ya tuvieron audiencia y 22 esperan audiencia de flagrancia. El gobierno indicó que los capturados serán procesados por el delito de terrorismo, que conlleva penas de hasta 30 años de prisión. Seguimos con las noticias, estamos revisando lo más reciente y teleamazonas.com nos indica lo siguiente. La Unión Europea y Ecuador firmaron un acuerdo para el intercambio de datos entre Europol, la Agencia Policial Comunitaria y nuestro país. El objetivo es ayudar a combatir la delincuencia organizada, el terrorismo, según informó la Comisión Europea este miércoles 24 de septiembre de 2025. El acuerdo lo firmó el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. El pacto está basado en un acuerdo de trabajo ya existente, en virtud del cual Europol y las autoridades ecuatorianas cooperaron para incautar 80 toneladas de drogas y detener a 36 personas en marzo de 2025. Seguimos con otra información y por otra parte, Ecuavisa.com nos indica sobre las intensas lluvias en la Sierra y la Amazonía. Este miércoles 24 de septiembre continuarán fuertes lluvias en la Sierra y Amazonía con una radiación muy alta, la región interandina según INAMI. Región costa, en la región litoral se prevén cielos nublados en toda la región y precipitaciones solo en Esmeraldas. La temperatura más baja será de 18.5 grados centígrados y la más alta de 29.5 grados centígrados. Se prevén radiaciones de niveles 6 y 7 considerados altos. La región Sierra dice que las lluvias fuertes se mantienen en toda la región. La temperatura más baja será de 6.5 grados centígrados y la más alta de 23 grados centígrados. Los niveles de radiación serán muy altos y extremadamente altos, sobre todo en Imbabura, Pichincha y Loja. Recuerde evitar la exposición prolongada al sol entre las 10 horas y las 3 de la tarde. En cambio, en la región amazónica, en esta región se prevén fuertes lluvias en toda la región. La temperatura mínima
será de 18 grados centígrados y la máxima será de 33.4 grados centígrados. Los niveles de radiación ultravioleta serán altos. Y en cuanto a la región insular, para el archipiélago de Galápagos se anticipan cielos parcialmente despejados con una temperatura mínima de 19.5 grados centígrados y una máxima de 29.5 grados centígrados. Los niveles de radiación serán muy altos en toda la región. Seguimos con las noticias, estamos revisando lo más reciente, no olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Ecoavisa también nos trae un reportaje, el incendio de un kiosco expone nuevamente el abandono del malecón del Salado en Guayaquil. Aquí tenemos los detalles. El incendio de un kiosco en el interior del malecón del Salado la noche de lunes evidencia algo que todavía no se soluciona: el abandono en el que se encuentra este espacio turístico. Según testigos, las llamas fueron provocadas por un consumidor de droga que rondaba por esta zona ubicada cerca de la calle 16 y Colón. O sea, los recicladores lo quemaron para llevarse lo que es la chatarra. Por el vicio lo hacen. No había nada de explosivo, sino salía gasolina. Solo en este tramo del malecón habían 5 kioscos. El último fue el que se quemó. ¿Qué pasó con los demás? Bueno, unos los retiró el municipio de Guayaquil. Otros fueron completamente desmantelados por consumidores de droga y chamberos. Hemos hecho informe, mandado oficio al municipio. Vino el alcalde, nos atendió, pero quedó ahí porque los encargados, aparte del alcalde, los encargados del sector no vienen a darle visto bueno a nosotros. Y aun cuando los moradores han puesto sus propios candados en las puertas, los delincuentes se han llevado focos, reflectores, jardineras, barandas, entre otros objetos. Golpe de 4 de la tarde no puede ingresar. ¿Por qué? Porque le roban más adelante. No hay guardias, nada. Los guardias permanecen en la guitarra, pero para acá abajo no vienen. Hasta hace pocos años el malecón del Salado era uno de los sitios más visitados de Guayaquil. Hoy está desolado. Los locales del patio de comida cerca del puente del Velero también están cerrados. Los juegos infantiles ahora son usados por personas en condición de calle. En un recorrido de Televistazo encontramos algunas de las piletas secas y apagadas. El director de Segura EP, Alex Anchundia, informó que lamentablemente en esta zona hay un problema grave: el microtráfico. Nosotros tenemos dispuesto aquí para el malecón del Salado cerca de 10 guardias privados que se transitan por este sector, pero también tenemos que hay partes, como en este punto o más hacia el sector del estadio, en la cual realmente la situación de inseguridad, incluso para los propios guardias, es complicada. En ocasiones se le han robado sus armas, su armamento, su dotación. Agregó que ya el municipio y la Fundación Siglo XXI están trabajando en un proyecto para la recuperación de este espacio. Primero, dejar limpio el lugar. Y con actividades, con recuperación del tejido social, con la sociedad, empezar a ocupar estos espacios. Esa es la primera clave, tenerlos ocupados. Y con la policía dar ese espacio y Segurepe ese espacio de seguridad para que las personas puedan utilizarlo. La policía también se comprometió a reforzar la vigilancia. Bueno, yo tengo poco tiempo en el territorio, sin embargo estoy haciendo nuevas estrategias, entre las cuales vamos a crear el grupo de policiclos para que puedan estar aquí, especialmente en los horarios donde exista turismo, para que ellos puedan colaborar con la seguridad. Ofrecimientos que la comunidad espera que se cumplan, porque dicen que ya llevan 10 años viendo cómo los delincuentes desmantelan y se adueñan del malecón. Bien, seguimos con la información más reciente y por otra parte, Ecoavisa también nos dice que hubo un repunte de COVID. Médicos intensivistas y epidemiólogos coinciden en que este repunte obedece al ingreso a Ecuador de la variante BN 1.81 de Omicron, cuya recirculación arrancó en Europa y Estados Unidos hace un par de semanas y ya se ha instalado en Guayaquil, Quito y otras ciudades del país. John Cuenca, intensivista de clínicas privadas de Guayaquil, afirma que al menos el 30% de los pacientes que atendió en la última semana resultaron positivos para SARS-CoV-2.
Textualmente dijo: veníamos sin ver COVID hace meses y de pronto volvieron los pacientes con fiebre, dolor de garganta, escalofrío y mialgias intensas. En Europa y Estados Unidos se detectó la variante BN1.81 de Omicron y todo apunta a que es la que circula acá, explicó el señor John Cuenca. Mercedes Andrade, de 71 años, con hipertensión pulmonar, acudió al médico con un inicio de dolor de garganta que evolucionó a fiebre y ronquera en menos de 24 horas. Textualmente dijo: el año pasado estuve 3 meses con bronquitis, esta vez vine rápido para evitar complicaciones. Según datos del Ministerio de Salud Pública, de enero al 2 de septiembre de 2025, se contabilizaron 1.605 casos de infecciones respiratorias agudas graves, IRAG, y el 84% se concentra en 5 provincias. En Pichincha hay 562 casos, en Guayas 466, en Manabí 121, en Azuay 105 y en Cañar hay 90 casos. Estas cifras provienen de 19 hospitales Centinela, lo que sugiere que el total real podría ser mayor, pues muchos pacientes se automedican o también acuden a médicos barriales que no reportan sus datos. Seguimos con la información y metroecuador.com.es nos indica que la Policía Nacional ejecutó este martes 23 de septiembre la operación Fénix 291, que permitió la captura de Andrés William C., ciudadano de 49 años, requerido por la justicia ecuatoriana como primer más buscado del Guayas dentro del programa de violencia de género. El detenido tenía una boleta de detención por femicidio emitida tras el crimen cometido contra su conviviente, María R., ocurrido en septiembre de 2021. Según el informe policial, la mujer fue reportada como desaparecida el 17 de septiembre de ese año y había sido vista por última vez junto a su pareja días después. El 21 de septiembre, su cuerpo fue hallado en la orilla del río Daule, a 26 kilómetros de Guayaquil. La víctima presentaba signos de violencia física y tenía piedras atadas en sus extremidades. Continuamos con la información y por otra parte, ya en el ámbito internacional, el mercurio.com.es nos trae varios reportajes de estos. El primero es que hubo un derrumbe en una mina de oro en Colombia que dejó atrapados a 25 operarios. Un derrumbe en una mina de oro legal en el noroeste de Colombia dejó atrapados a 25 trabajadores que están con vida a 80 metros bajo tierra desde el lunes por la noche, informaron autoridades. Los mineros han recibido alimentos, hidratación y aire comprimido mientras se llevan a cabo las labores de rescate, indicó en un boletín el martes La Reliquia, una de las empresas operadoras del yacimiento en el departamento de Antioquia. La mina también es explotada por la canadiense Aris Mining, que colabora con las tareas de rescate en colaboración con las autoridades del gobierno. También dicen textualmente que ya se tuvo contacto con los mineros, quienes indicaron estar sanos, dijo una vocera de la gobernación local de AFP. Bien, seguimos con la información y por otra parte también Estados Unidos evalúa lanzar un salvavidas financiero a la Argentina de Milei, según el mercurio.com.es. El Tesoro de Estados Unidos dijo el lunes 22 de septiembre de 2022 que está dispuesto a hacer lo necesario para apoyar la economía de Argentina, mientras el presidente Javier Milei intenta calmar los mercados financieros afectados por los varios reveses políticos.
Milei, un ultraliberal aliado cercano al presidente estadounidense Donald Trump, se ha visto enfrentado a una corrida del peso y ha tenido que vender las menguantes reservas de divisas del país tras perder el amplio margen de las recientes elecciones de la provincia de Buenos Aires y padecer varias derrotas en el Congreso. El mandatario argentino, que ya anunció que negocia un préstamo con el Tesoro estadounidense, se reunirá el martes con Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Bien, continuamos y por otra parte, el Mercurio también nos dice que pobladores levantan bloqueo hacia Machu Picchu tras acuerdos sobre el transporte. Los pobladores que bloqueaban desde la semana pasada el acceso a Machu Picchu en el suroeste de Perú levantaron la protesta tras alcanzar un acuerdo para el transporte terrestre de los turistas hasta la famosa Ciudadela Inca, informó este lunes 22 de septiembre de 2025 la Defensoría del Pueblo. Declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1983, las visitas al sitio arqueológico se vieron afectadas de manera intermitente desde el 14 de septiembre. Comunidades campesinas interrumpieron con rocas y troncos la ruta férrea para exigir la salida de una empresa privada de autobuses cuya concesión de 30 años finalizó el 4 de septiembre. Una nueva compañía de origen local debería asumir a partir de esta fecha el transporte de los turistas desde la estación de tren hasta Machu Picchu. Tras una tregua de 72 horas que empezó el miércoles, las dos empresas alcanzaron un acuerdo a instancias del gobierno. Textualmente dicen que ya se levantó la huelga. Los pobladores se reunieron en la sede de la PCM, Presidencia de Consejo de Ministros, en Loma, donde llegaron a varios acuerdos, dijo a la AFP el señor Oscar Luque, representante de la Defensoría del Pueblo en Perú. Seguimos con la información y por otra parte Euronews.com nos trae 3 reportajes. El primero es que Trump asegura que Ucrania puede recuperar el territorio perdido con la ayuda de la OTAN. Aquí tenemos el reporte. U.S. President Donald Trump praised Ukraine's fight against Russia here in New York during the UN General Assembly. He said that Ukraine should restore its pre-war border with the help of the U.S. and NATO. He also said that sanctions on Russia remain an option. In a press conference with Zelensky, Trump said that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter NATO space. Zelensky will address the UN on Wednesday. Eleonora Vasquez, Euronews, New York. Continuamos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. Por otra parte, China evacúa a 1.9 millones de personas por el supertifón Ragasa, la tormenta más fuerte del año. Veamos este reporte de Euronews.com. El supertifón Ragasa, uno de los más poderosos de los últimos años, ha paralizado la vida en la costa sur de China, después de dejar un rastro mortal en Taiwán y Filipinas. En Taiwán, 14 personas murieron en un municipio arrasado por las inundaciones. En Filipinas se confirmaron al menos 4 víctimas. Varias personas siguen desaparecidas. A primera hora del miércoles, Ragasa levantó olas más altas que los postes de la luz en las aceras de Hong Kong. Los vientos de más de 200 kilómetros por hora derribaron cientos de árboles, dañaron edificios y dejaron decenas de heridos. En Macao, el corazón de los casinos, las calles se transformaron en arroyos. Comercios y escuelas cerraron y la electricidad fue cortada en las zonas inundadas. Por otra parte, también gracias a Euronews.com y para finalizar este informativo nacional, un líder empresarial de la Unión Europea advierte del rápido crecimiento de las exportaciones chinas a Europa. Veamos el reporte.
Jens Eskelund, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, advirtió de un fuerte aumento de las exportaciones chinas a Europa tras el anuncio de Washington en abril de imponer amplios aranceles a las importaciones. El desplazamiento del comercio de Estados Unidos a Europa podría tener un impacto significativo en las industrias europeas, especialmente si las importaciones de otros países se ofrecen a precios bajos. Have seen in the first half how exports from China to North America have been declining. So I think you could perhaps term it a trade diversion. But I don't think it's the whole story. I think there are more elements to this sort of continued growth of Chinese exports to Europe. One is, of course, that you have a number of Chinese companies that are just very good at what they are doing. Una razón para el salto, la debilidad de la moneda china. La economía del país está luchando contra el estancamiento de la demanda de consumo y la caída de los precios inmobiliarios, vientos en contra que también están afectando a las empresas europeas en China. Según la última encuesta de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, el 73% de los encuestados afirma que hacer negocios allí es cada vez más difícil y que la confianza está por los suelos. The pessimism that you see right now is primarily due to the state of the Chinese economy. We have seen that in many sectors there is very intense competition. You have overcapacity in some sectors. So we really think the Chinese government right now needs to focus on how do we get back to a situation where sort of demand and supply is in sort of better alignment than is the case today. En declaraciones a Euronews, el dirigente empresarial de la Unión Europea advirtió de que, si continúa la actual tendencia de desequilibrio comercial, es casi seguro que aumenten las tensiones con China, e instó a ambas partes a seguir dialogando para reducir los riesgos para sus economías. We want to have a clean line of sight, predictability, reliability are things really that we appreciate as businesses, as we do our plans, we make investments and so on. And I think in this present environment where you sort of have sky-high tariffs and then they decrease and then one policy announcement is being made and then there is a reaction. All this volatility right now is something that affects business behaviors. Y bien, de esta manera estamos culminando con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos un resumen de la información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir esta transmisión que ha llegado a ustedes gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta organización. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV. Gracias por el apoyo diario. Yo soy Kelly Albier, les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana jueves, que les vaya bonito. Chao, chao.